Bueno, uno a veces quisiera, sobre todo empezando la semana, venir con cosas positivas, que las hay, siempre las hay. La vida al final es una demostración de que se triunfa sobre la adversidad. Eh, el hecho de que uno pueda subsistir, sobrevivir a tantas cosas en el día a día, yo diría que siempre va a dar un balance positivo, pero la realidad es que como nación hay muchas cosas que revisar y muchas de esas cosas a veces no necesariamente tienen la forma tan simple como la de una decisión política, como la de una decisión de un funcionario específicamente del tren central ejecutivo. No, a veces hay otras instituciones un poquito más quizás complicadas en sus formas, como pasa con el Poder Judicial y sus agencias dependientes, cuyo funcionamiento, ya hemos dicho aquí más de una vez, es casi un mantra que repetimos con mucha asiduidad. Si algún día tuviéramos la posibilidad de pedirle ese deseo al genio de la lámpara, o de usar la varita y no la de Aramis Camilo, que estuvo aquí el viernes en una entrevista, muy interesante por cierto, y se nos diera la posibilidad de arreglar algo en específico del Estado Dominicano, no tendríamos la menor duda. Pediríamos un sistema judicial ideal, pediríamos un sistema judicial que compita con los mejores del mundo, pediríamos un sistema judicial que fuera el ejemplo de institucionalidad, fortaleza, independencia, que en otros países es, aun cuando siempre habrá imperfecciones que corregir. Está claro que estamos muy lejos del ideal humano, realizable incluso, que otros países están dando los pasos para construirlo. Esta muerte que ocurrió durante este fin de semana, no sé si a alguno de los compañeros le ocurrió, pero mi primera reacción cuando vi la foto de este señor y de la joven abogada fue pensar que alguien había revivido una noticia vieja, porque me había tocado comentar hace 2 años la situación anterior cuando el intento de asesinato de ella con arma blanca. En esa época coincidimos acá en la entonces mesa redonda de cabina. Hoy es un medio círculo, pero bastante interesante esta media luna para que la cámara pueda ver a cada uno de nosotros y demás. En aquel momento coincidíamos con nuestro gran amigo y admirado compañero Ricardo Nieves, quien a la sazón fue profesor de esta joven. Le había tocado compartir con ella estando pues en el aula y nos había hablado en esa oportunidad algunas de las virtudes que mostraba ella como persona y cómo a pesar de ese mundo de desgracias que vive una mujer cuando tiene pues una pareja con esa tendencia, cómo pudo seguir sus estudios, completarlos y de hecho incluso en estos 2 años entre aquella tragedia relativa porque sobrevivió y esta absoluta y fatal porque termina con su vida lamentablemente, ella había seguido el camino de la realización personal, incluso participó en uno de los grupos de estudio que la Embajada Dominicana en los Estados Unidos abre y tiene para las personas que llenen obviamente ciertos requisitos. Allí también la información que se tiene es que había destacado, entre otras cosas, por su disciplina y su tesón. Esta es una muerte que desnuda tantas cosas al mismo tiempo, buenas y malas, realistas y yo diría que también exageradas, porque como ocurre con este tipo de casos, hay quienes han ido tomando de inmediatamente filo para salir a defender algunas posturas que obviamente no compartimos. La vieja idea de que hay una guerra fratricida entre el género masculino hacia el género femenino por ser mujer, cosa rara porque cuando se dan estos casos de pareja, cuando se dan estos casos y alguien dice que un hombre mató a una mujer solo por el hecho de ser mujer, bueno, pues y las otras mujeres que había alrededor de su vida, madre, hermanas, empleadas y vecinas, no las mató. Por lo tanto, hay algo más que el simple hecho de ser mujer. Hay una situación de irrespeto y desconocimiento de las libertades ajenas. Comenzando por la libertad de ese individuo con el que usted comparte una enorme parte de su vida, que es su cónyuge. La idea de que usted adquiere el cónyuge como el que va a una tienda y adquiere un electrodoméstico está lamentablemente implantada en el tuétano, en el hipotálamo de la cabeza, en los lóbulos cerebrales de muchos hombres dominicanos que no han podido, más allá del paso de los años, más allá de los procesos de modernización que el mundo ha cruzado, más allá de la enorme cantidad de información accesible de todos los temas del mundo, la idea de ver a la mujer, sobre todo a la que te acompaña en vida, a la que es tu pareja o madre de tus hijos, o con la que decidiste un día y ella decidió también compartir un proyecto de vida, verla como un material adquirido. Cuando un matrimonio, cuando una relación de pareja, por distintas razones, que pueden ser de las más elementales a las a veces más difíciles de comprender para terceros, decide una de las partes, óigase bien, no las dos, una de las partes decide poner fin a esa relación,
Entonces, es el momento, sobre todo para el hombre dominicano, sobre todo para la parte masculina, mostrar que está en capacidad de reconstruir su vida, de respetar la reconstrucción de una vida ajena y de generar su propio proyecto de forma independiente, sea que quiera volver a casarse, que quiera seguir solo, sobre todo cuando hay hijos de por medio, que quedan esas situaciones que tienen luego que tratarse, manejarse, la custodia de los hijos, la atención económica en el caso del hombre como proveedor tradicional, aunque ya hoy por hoy se dan la mayoría de los casos donde ambos son entes productivos y demás. Esta terrible situación se ve entonces completada por una institucionalidad débil, vergonzosa, carente incluso de una virtud que para mí es de reciente invento, le llaman disque sororidad, y esta idea de la sororidad desmiente también la prédica, interesada por cierto, de ver en cada situación de estas una demostración de que los hombres odiamos al género femenino y demás. No, hay hombres psicópatas, hay hombres celópatas y hay, como sucede con ambos géneros en la vida y en el mundo que tenemos, gente que está dispuesta a ir más allá del sentido común, de las leyes y de cualquier tipo de marco del comportamiento para expresar su voluntad. Y si la voluntad de ese hombre, machista, violento, para el colmo, adinerado, con capacidad por lo tanto de permear e influir en instituciones ya permeadas de por sí, por su propia naturaleza, como son muchas veces los cuerpos de persecución del delito, sobre todo del interior del país, entonces se junta esta tormenta perfecta, como se dice, que termina cegando una vida de una persona útil, madre y con un montón de proyectos en medio de su realización. Ni es una atenuante, atención a quienes han estado sacando en las redes, en esa microesfera a veces tan exagerada que son las redes sociales de la República Dominicana, que yo digo que es el campo de batalla de la exageración, ni es una atenuante que su padre haya dicho que tal vez se bajó la guardia, que tal vez no se hicieron algunas cosas, ni es, por supuesto, algo para tranquilizarse. La idea de que se haya llevado a cabo un penal abreviado, que por cierto me enteré ayer que se podía para esos casos hacer un juicio penal abreviado. Yo no sabía, corríjame usted distinguido, que para intento de asesinato se puede directamente hacer un juicio penal abreviado. En ese puede que sea un breve paréntesis, perdón que te interrumpa. No, no, te pregunté, he dicho, ¿no? En principio, con la homologación del juez se podía llegar a ese a un intento de asesinato. Ahora, ¿qué pasa? Algo. No, porque ellos lo calificaron como intento de homicidio. Eso es lo primero. Lo segundo, el Ministerio Público en ese tipo de casos tiene por política no llegar a acuerdo. Porque está claro que se puede hacer presión por un montón de formas. Número uno. Y número dos, en los casos donde las amenazas persisten, cualquier caso, el acuerdo se puede revocar, que es lo que más a mí me llama la atención. Sí. Que ella dice que le estaban amenazando, que hay denuncia de amenazas reiteradas y que ese acuerdo no se revocó. La Sociedad de San Pedro de Macorís también puede revisar dentro de esto que ha ocurrido el comportamiento de quienes acompañaban a este elemento. Ay, para la pregunta, perdón. Sí. Se puede aplicar el penal abreviado, pero la idea de aplicar el penal abreviado es siempre y cuando yo no lo sabía en pero casos como ese, se puede aplicar el penal abreviado en esos casos donde yo te digo a ti, bueno, lamentablemente tengo que traer ese caso, donde yo le digo a la empresa Odebrecht. No, es que eso empresa, está hablando de homicidio, hermano. Déjame explicarte. Él está poniendo donde ejemplo. yo te digo, bueno, hay un caso criminal, pero tú me vas a brindar suficiente información que me permita cerrar otro caso y por eso yo llego contigo un penal abreviado. Puede ser. No fue el caso de ellos. O sea, ahí no hay una red de asesinos, de sicarios. Ahí no había nada posible. O sea. En el caso que corresponde, por último, cuando este señor apodado Rey salía de prisión, quienes le acompañaban entre abogados y ciertas personas que estaban a su lado, pues iban en una procesión de celebración. Parecía que un equipo había acabado de ganar un torneo de softball o algo por el estilo. Me pregunto, ¿qué estarán celebrando hoy? Esas personas si han vuelto a ver ese video, que ojalá se viralice y ojalá les aparezca de donde no lo esperen. Ojalá se los enseñe un hijo o una hija. Ojalá se los enseñe un familiar que quieran mucho. Ojalá se los enseñe alguien a quien le tengan mucho respeto. Porque me encantaría saber qué rayos podrían estar celebrando y aplaudiendo hoy quienes estaban vitoreando a este hombre que salía de prisión en unas condiciones que
cada explicación que se nos da no hace sino abrirnos o un mar de dudas en el caso de los más cándidos o en el caso de los que somos más mal pensados, no hace sino ratificar lo que hemos creído, el valerse de las malas artes e influencias que posibilitan sobre todo las riquezas para salir en libertad. La libertad, y con esto no me voy, Francis, es el estado natural del hombre, pero del hombre que respeta la libertad ajena. Del hombre que no respeta la libertad ajena, ni la libertad ni la propiedad, y por supuesto el primero de esos derechos, que es el de la vida, entonces el estado natural de ese hombre no es estar libre.